Bienvenidos a este video preparado para ustedes, estudiantes miembros de la Cátedra de Estática de la Escuela de Ingeniería Electromecánica del Tecnológico de Costa Rica. Soy el profesor Julio Morera. En este video abordaremos los conceptos más importantes del tema de fricción seca. Aquí vamos. La fricción es una fuerza que resiste el movimiento relativo entre dos superficies en contacto que se deslizan o tienden a deslizarse entre sí. Esta fuerza actúa siempre tangencialmente a la superficie en los puntos de contacto y está dirigida en sentido opuesto al movimiento posible o existente entre las superficies. Se le llama fricción seca cuando los cuerpos en contacto se deslizan entre sí sin ningún tipo de fluido lubricante. Para describir el fenómeno de la fricción, imaginémonos un cuerpo rectangular sometido a una fuerza horizontal P. Para realizar su diagrama de cuerpo libre, lo aislamos de su entorno y colocamos las fuerzas de reacción que actúan sobre él. Estas son la fuerza de fricción, que representa la resistencia del cuerpo a desplazarse, y la fuerza normal, la cual, aunque a veces la colocamos como una fuerza puntual, realmente es una fuerza distribuida, cuya distribución depende de la regularidad de la superficie, la cual en la mayoría de los casos es difícil de percibir a simple vista. Por tanto, es posible realizar un diagrama de cuerpo libre simplificado, donde colocamos una fuerza de fricción resultante y una fuerza normal resultante, que agrupa todos los diferenciales de fuerza normal que actúan sobre el cuerpo. Esta la colocamos en un punto arbitrario, desconocido, a una distancia x de la línea central del cuerpo. Más adelante veremos las implicaciones de la ubicación de esta fuerza normal. Es importante considerar que el cuerpo, además de una tendencia a deslizarse respecto a su superficie, es posible que si la fuerza de fricción es alta, el cuerpo tienda a volcarse antes que a desplazarse. Sin embargo, por ahora nos enfocaremos en la tendencia a deslizarse. El primer escenario que se da es si tenemos una fuerza P igual a 0. En este caso no habría fuerza de fricción, ya que F es la única fuerza que se opone a P. Si ahora hay una superficie de fricción y se incrementa lentamente la fuerza horizontal P, por efecto de la tercera ley de Newton, acción-reacción, incrementará del mismo modo la fuerza F, de modo que seguimos estando en equilibrio donde la fuerza P es igual a la fuerza F. Esto hasta llegar a un límite de equilibrio inestable donde el movimiento es inminente. En esta condición se alcanza la máxima fuerza de fricción posible, llamada fuerza límite de fricción estática. Para este caso, F es proporcional a la fuerza normal, donde esta constante de proporcionalidad es conocida como coeficiente de fricción estático. Por último, se puede dar la condición en la cual haya un movimiento relativo entre ambas superficies en contacto, es decir, el cuerpo se desliza. En este caso, la fricción es significativamente menor. De igual manera es proporcional a la fuerza normal, pero ahora con un coeficiente de fricción cinético, que puede ser hasta un 25% menor que el coeficiente de fricción estático. En los casos que parten del reposo y que por efecto de un incremento de la fuerza P se inicia el deslizamiento, es posible que el equilibrio se rompa, ya que la tendencia será a acelerarse. Esto no nos permitirá analizarlo desde la estática. Tal como lo comentamos anteriormente, es posible que si la fuerza de fricción es alta, el cuerpo tienda a volcarse antes que a desplazarse. Hay varias formas de evaluar si esto es posible.
Una forma es calcular primero cuál o cuáles son las fuerzas externas que producirían que el cuerpo vuelque, y luego evaluar si el cuerpo desliza antes de que esto suceda. Para la situación de la figura puede calcularse la fuerza P que produce que el cuerpo gire. Se debe tomar en cuenta que cuando el cuerpo está a punto de volcar, este tiende a apoyarse en uno de sus vértices, de modo que la fuerza normal resultante se traslada en su totalidad a ese punto. Por tanto, viendo el diagrama de cuerpo libre, observamos que en la realidad, si el cuerpo está en equilibrio directamente, llegaría a esta condición extrema donde se apoye directamente sobre su vértice. Pero sí es notable que la resultante de la fuerza normal tiende a desplazarse en la dirección del posible desplazamiento, a una dirección X del centro de masa del cuerpo, tal como lo muestra la imagen. Y una vez que tomamos en cuenta lo anterior, podemos analizar si se cumple el equilibrio, realizando una sumatoria de momentos en el punto O, que es el vértice sobre el cual giraría el cuerpo. Podemos, por ejemplo, dejar P variable y calcular cuál es el valor de P necesario para que se produzca el vuelco. Una vez que obtenemos el valor de la fuerza P necesaria para que el cuerpo vuelque, podemos comparar este valor con la condición de deslizamiento y así determinar si el cuerpo se desliza antes que vuelque o si se da la situación de que el cuerpo simplemente se desliza. Los coeficientes de fricción tabulados provienen de mediciones experimentales con distintas combinaciones de materiales, con acabados superficiales y condiciones ambientales específicas. Por tanto, sirven como una referencia para el desarrollo de ejercicios. Sin embargo, en situaciones reales es necesario realizar las respectivas pruebas para obtener valores de coeficientes que sean acordes con el pulido y acabado superficial de las piezas en contacto y las condiciones ambientales. La imagen muestra un cilindro, al parecer un eje, de un solo material con dos acabados superficiales distintos en sus extremos. La diferencia de acabado tiene grandes efectos sobre la fricción entre el cilindro y cualquier otra superficie, a pesar de ser un mismo material. Posibles situaciones que se nos pueden dar en problemas de fricción. La primera situación sucede cuando el cuerpo se encuentra en equilibrio sin que sea forzado el deslizamiento, es decir, no se ha llegado a una condición de movimiento inminente. La fuerza de fricción en este caso es menor que la fuerza límite de fricción estática. Otra situación se da cuando el cuerpo es llevado a una condición a punto de iniciar el movimiento relativo con la superficie de contacto, es decir, cuando el cuerpo está a punto de deslizarse. En esta condición se puede afirmar que el cuerpo todavía se encuentra en equilibrio, en realidad en su límite de equilibrio. Esta es la condición de movimiento inminente, donde la fuerza de fricción es igual a la fuerza límite de fricción estática. Muchas veces esta condición es la que debemos suponer para resolver un problema. Sin embargo, es necesario posteriormente realizar una verificación de que la suposición fue correcta. La tercera condición, en esta situación se puede dar que el cuerpo, que inicialmente se encontraba en reposo, se desliza por efecto de fuerzas externas. En esta condición la fuerza de fricción disminuirá pasando a ser una fuerza de fricción dinámica. Sin embargo, si las fuerzas externas se mantienen, el cuerpo habrá roto el equilibrio, por tanto no podrá ser analizado desde la estática. La cuarta situación que se puede dar es que el cuerpo se encuentre en movimiento por acción de fuerzas externas y se mueva a una velocidad constante a pesar de la fricción, es decir, se mantiene deslizándose. En esta condición hay equilibrio, por tanto tenemos que la fuerza de fricción es igual a la fuerza de fricción dinámica
que es igual a mu sub k por la normal. Esto sucede muy a menudo en sistemas donde se aplica un freno de fricción. Con este video explicamos la teoría correspondiente a las secciones 8.1 y 8.2 del Giveler, edición número 14, correspondientes al tema de fricción seca. Los invitamos a ver los siguientes videos donde se explicarán ejercicios de este tema. Nos vemos.